Este podcast no es político, pero sí que es liberal. Por esto, lo que ha sucedido en Argentina es un poquito una semilla de esperanza, no solo para los argentinos, sino para todo el mundo occidental, o más bien tendría que decir todo el mundo occidental del sur, que parece que tenemos esa cultura de la corrupción, de la falta de eficiencia, de la falta de sentido común. Así que no he querido perder esta oportunidad para hablar muy rápidamente con Álvaro sobre el factor Milei, sobre Javier Milei, que ha ganado las elecciones en Argentina, una persona que podría ser oyente de este podcast perfectamente, una persona que podría entrevistar perfectamente, o sea, no que tenga la oportunidad, sino que encajaría con el perfil de las cosas que hablamos en este podcast. Es pro Bitcoin, dice cosas que es de sentido común y tiene los conocimientos de economía para, a efectos teóricos al menos, que no sabemos si prácticos, ahora que ha ganado, aplicarlas en un país y mejorar la economía, mejorar, al fin y al cabo, favorecer el capitalismo, el libre mercado, tendríamos que decir, para que todo tome su curso orgánico en vez de dejar que políticas de izquierdas extremas terminen prostituyendo el trabajo de las personas de a pie, tanto los que ganan mucho como incluso los que ganan poco, donde se ve que después hay más mejoras en la vida, en la calidad de vida de todas estas personas, en su poder de compra, en la salud, en un montón de factores. Y esto lo vemos precisamente en las políticas donde estoy ahora mismo, que es Estonia, que llevo ya 3 años aquí, personas que como yo hemos decidido votar con los pies porque el país de donde venimos, como es este caso España, su tendencia es bajista. Y cuando una tendencia es bajista, puedes decidir intentar luchar por ello o tomar otro tipo de acción, como he decidido hacer yo, de ir directamente en los sitios donde ya sé que voy a estar bien. Es otra manera de actuar y tomar este tipo de acción. Ahora, Argentina, que ha estado en tendencia bajista, igual que lo está España durante tantísimo tiempo, parece ser que tiene una oportunidad de cambiar su tendencia y volverla alcista, que lógicamente no va a ser hacia la luna, como cuando va a ir Bitcoin a los $100.000 o así, sino que va a ser paulatina, pero la cosa está tan en la mierda que seguramente esto es primer tiempo, que va a ser también el reto más grande, va a hacer que Argentina tenga la oportunidad, o de nuevo, sí, es una oportunidad, no es un hecho, aunque esta persona haya prometido un montón de políticas liberales de las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. A efectos teóricos, si son capaces de aplicarlo, esta tendencia volverá al alza. Y Argentina, en el fondo, es como en España en el sentido de que es un paraíso natural. Ahí tienes todo lo que necesitas para, no para sobrevivir, sino para ser un maldito rey de tu salud, de tus relaciones, de todos. Tienes una cultura que da mucha importancia a las relaciones sociales, a la vez tienen un montón de carne de pasto y de terreno, recursos naturales como montañas, bosques, las playas, los lagos, un montón de cosas así. Lo que falta, como siempre, es un buen gestor, y las políticas liberales salen de la idea de que el peor gestor que existe es el propio Estado y que como menos poder se le dé a un Estado, mejor funcionará la economía y por lo tanto también el país. Así que hoy con Álvaro, mi invitado en el que hablamos de inversiones y de política, he querido hacer un episodio más político precisamente por esta esperanza, que es una de las ideas que en este podcast he promovido tanto, como es la libertad en todas sus formas, económica, de ideas, de absolutamente todo, incluso soberanía alimentaria, todos los tipos de libertad. Por esto he decidido que era relevante hacer un episodio que no estaba preparado, pero visto lo visto, aquí lo tenemos. Así que disfrutadlo y nos vemos como siempre en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Bueno, estamos de resaca electoral y no sé si... No acabo de entender por qué he seguido más estas elecciones que no las españolas. Supongo que porque España, ya digo que no hay ningún candidato que haya tenido el interés, al menos de los que estamos en Sociedad Ninja o que sigan este podcast en abierto, porque digo, hostia, un candidato que es abiertamente liberal, pro Bitcoin, que diga la palabra puta o mierda o joder como una persona normal al fin y al cabo, y que tenga un background que es tan multidisciplinar, que ha sido cantante de rock, que ha dado sus opiniones sin que le importe una mierda y que además entiende de qué es el dinero, la economía, está en contra de los bancos centrales, se va a echar un montón de millones de argentinos en contra por el hecho de querer eliminar, si lo termina haciendo, esperemos, un montón de ministerios, que va ahí con la motosierra y tal. Así que
¿Cómo ves esta victoria de Milei sobre Massa y por qué crees que es tan relevante para todo el mundo en general, Álvaro, en comparación con, bueno, yo personalmente España digo, bah, todo es izquierda en el fondo? Buenos días, Pau. Sí, la verdad que estamos hablando de una persona que es totalmente políticamente incorrecto, que no es el típico político como bien podría ser Massa, el candidato de la oposición, que llevaba toda la vida en política, que era, por así decirlo, un político de manual, que sabía lo que decir en cada momento, cómo atacarles, era así incisivo, pero la verdad que lo tenía muy difícil con toda la situación que ha vivido Argentina. Claro, estamos hablando de una persona, Milei, que es totalmente liberal, él es economista, conoce perfectamente la escuela austriaca de economía, de hecho tiene varios perros, cada perro le pone el nombre de un economista famoso, o sea, y él sabe perfectamente quién es Mises, quién es Hayek, quién es Rothbard, o sea, todos los principales de la escuela de economía austriaca. Yo tengo que contar como anécdota que yo conocí personalmente a uno de sus personas de su confianza, del que se va a llevar ahora educación, Martín Klaus, en la Universidad de Verano de Juan de Mariana hace 6 años, allí en un sitio idílico como Canarias, como Lanzarote, en un ambiente idílico, pues compartiendo cafés y desayunos y conferencias con personas como Martín Klaus, como Rayo, como Bastos y como todos los dentro del liberalismo. Entonces, claro, a mí me sorprendió que iba a estar a esa persona varios años después como una persona de confianza y referente a alguien como Javier Milei. Uh-huh. ¿Qué crees que esta victoria ha sido en la segunda vuelta? Y la primera vi algunos vídeos en los que, bueno, entrevistaban al propio Milei en la televisión argentina y él mismo comentaba como seguramente podría haber habido fraude electoral porque la entrevista era después de la primera vuelta, cuando aún no había ganado, ¿no? Y comentaba como en algunos sitios había 0 votos, había como algunas irregularidades. Y yo he leído por ahí, lógicamente no lo he verificado, no sé si tú lo sabes, pero igualmente tendría sentido que en la segunda vuelta, si ganó Milei, es porque se ve que había muchos como voluntarios en muchas mesas electorales como ojeando que no hubiera algún tipo de fraude y cosas por el estilo. No sé si te suena esto y cuáles crees que son las claves de este triunfo histórico en esta segunda vuelta. Bueno, en primer lugar nos tenemos que poner en contexto. O sea, nosotros que en el podcast somos muy críticos un poco con la situación de España y de varios países de Europa, estamos hablando de un país donde un presidente del gobierno ha tenido que huir en helicóptero cuando presentó la dimisión, de un ministro que tenía 9 millones de dólares debajo de la cama, que fue a esconderlos a una sacristía, a una capilla a las 3 de la mañana. Luego, estamos hablando de donde los líderes sindicales llegan a durar décadas, han sido detenidos por corrupción, que algunos tenían mansiones, coches de lujo, donde los políticos pueden decir hoy una cosa, al día siguiente la contraria, no pasa absolutamente nada. Bueno, ahora en España también tenemos el caso con el presidente del gobierno, pero ahí parece que estaban más acostumbrados a hacer eso durante toda la historia. Entonces, claro, estamos hablando ya de un país donde la corrupción está a la orden del día. Entonces, sí, siempre se habla cuando son elecciones de fraude electoral, no quería extrañar. Hombre, yo lo veo, enfoco más desde el punto de vista de que en la primera vuelta quizás Milei cometió diversos errores de enfocarse más en asuntos que no tenían tanta relevancia, cuando se habló de que si el tráfico de órganos, que si lo de la renuncia paternal, otros asuntos que aprovechó precisamente el peronismo para hacer sangre o echárselo en cara, para desviar la atención de los asuntos importantes como la economía, y sin embargo en esta segunda vuelta pues sí que ha sabido más centrar el mensaje, más o menos no parecer tan radical, a parecer más calmado en los medios de comunicación, y luego pues también ha contado con el apoyo, ha sabido hacer pactos con Bullrich. En la primera vuelta, claro, su estrategia era un poco evitar que Bullrich llegara a una segunda vuelta, porque entre él, si hubieran llegado a la segunda vuelta, él y la candidata Bullrich, lo hubiera tenido bastante difícil. En cambio, precisamente al eliminar, por así decir, su rival, hizo que el que estaba en segunda vuelta era como todo lo opuesto a él. Entonces, que hizo que los votos de Bullrich fueran a él. O sea, yo creo que sí que hizo una segunda vuelta bastante inteligente para conseguir la victoria. Uh-huh. Y además hay todo el factor. Algunas personas decían, no, es pro Bitcoin porque así va a pillar más votos. Yo digo, pero si Bitcoin es minoritario, no va a hablar abiertamente de Bitcoin como una estrategia de marketing si somos 4 gatos los que somos maximalistas Bitcoin, ¿no? Pero sí que hay como esta
Y yo creo que Argentina simplemente, incluso las personas que no se han considerado nunca liberales, pero que en los últimos años han visto como cada vez tenían menos poder de compra, como el país se iba a la mierda, dicen, ¿sabes qué? Me da igual, voy a probar algo totalmente distinto que no ha habido hasta ahora. A lo mejor también hay ese factor ahí, ¿no? Está claro, yo hablé con un argentino hace meses antes del verano cuando Milei era bastante... nadie daba por hecho que iba a ganar, ni siquiera que iba a llegar a la segunda vuelta. Y me acuerdo que cuando le nombré el nombre de Milei, él me dijo, va, este es un loco. Pero luego me dijo, bueno, pero es que la gente ya está tan harta del saqueo que igual hasta votan a ese. Está claro que la gente no ha votado muchos de los argentinos en clave de propuestas, sino también como voto de castigo. Al final era una sociedad polarizada. Claro, ten en cuenta que el peronismo en los últimos 20 años ha gobernado 16. Y luego que hay gran parte de la población es un parte que recibe pagas del Estado. Entonces, claro, esos votos están totalmente comprados y hay gente que haga lo que haga el presidente o el peronista o quien sea, va a seguir votándole. Y este caso había también muchas dudas en las encuestas porque había mucha gente joven que votaba por primera vez. Y también una de las cosas que ha hecho bien Milei en la segunda vuelta ha sido el tema de las redes sociales, de movilizar eso a favor tuyo, porque, a ver, está claro que los medios de comunicación los tenían todos en su contra. Se han dicho de que si hablaba con su perro, que si en los debates, que si le había dado un chungo, que no sé qué. O sea, se han llegado a decir todo tipo de tonterías para tratar de infravalorarle, de decirle pues, que estaba loco, o sea, un montón de cosas para que no le votaran, porque claro, los medios de comunicación pues, tienen intereses, luego también muchos de los sindicatos en Argentina tienen que ver con los medios de comunicación, entonces esa batalla la tenía perdida, pues ha ganado la batalla de Internet y las redes sociales. Me recuerda bastante, esta batalla es una que exprimió también Obama en su época, ¿no? Que hizo que estuviera en el puesto 8 años, pero que el cambio este a Obama fue red social a topísimo, ¿no? Lógicamente no se puede comparar Obama con Milei. Yo Igualmente estamos... creo Sí. Sí, perdona que te interrumpa. Yo creo que la comparación más evidente puede ser perfectamente en España. Lo mismo que Pedro Ujú. Sánchez para gobernar lo que ha incidido en los últimos meses, es decir, el miedo a la ultraderecha, más que presentar propuestas, pues en Argentina ha sido un poco lo mismo. O sea, Sergio Massa llegaba como el superministro de Economía, pero es que, a ver, el país tenía un 130% de inflación, un 40% de la pobreza y luego había argentinos muchos en indigencia. Entonces, claro, la única forma, su programa está claro que nadie lo iba a comprar. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues decir el miedo a la ultraderecha. Ujú. Esta palabra, la ultraderecha, la hemos escuchado tantísimas veces que yo pienso originariamente ultraderechista y pensaría con un nazi o algo así como mega extremo, ¿no? Pero ahora parece que se utiliza por cualquier partido político y es una palabra mega usada. ¿Qué significa realmente esto y cómo lo han usado los medios de comunicación un poco para tachar a Milei de esto, ¿no? Hombre, es un poco para incidir el miedo. Ten en cuenta que Argentina es un país que ha sufrido dictaduras militares y entonces todo lo que parece que no sea algo que ya la gente conoce, el peronismo, ya enseguida la gente se asusta. Entonces es un poco propagar esa cultura del miedo. Claro, estamos hablando de un candidato que ha criticado al Papa en un país muy católico como Argentina, luego que él defiende la libertad, entonces, y luego otra serie de principios que tiene que ver todo lo contrario. De hecho, yo la primera vez hace meses que leí que dijeron el ultraderechista Milei, a mí mismo me sorprendió, porque de hecho es que muchos en Argentina dicen que precisamente la candidata Bullrich era como más de derechas o más conservada en algunos aspectos. Así que yo la primera vez que oí eso, claro, me sorprendí. Luego enseguida dije, bueno, claro, se trata de un poco más la campaña pues, para tratar de desprestigiar o evitar que llegue al poder. Algo que han fracasado totalmente por esta victoria de Milei. ¿Realmente ser liberal es de ser de izquierdas o de derechas? Es que depende de dentro del liberalismo existen distintas corrientes. O sea, una Ujú. cosa puede ser el liberalismo un poco más como si te palio de un conservador, que hay dentro de los liberales que sí que son conservadores o católicos, o luego hay otros que pueden... Claro, es que depende de qué aspectos. Quiero decir, en el económico sí que es verdad que los liberales pueden estar más próximos a partidos de derechas, pero luego en lo social o el hecho de derecho de manifestarse, claro, ten en cuenta que en España la ley Mordaza
hizo un partido de derechas. Entonces, en esos aspectos no puede ser a lo mejor tan liberal, pero sí, siempre se asocia más a la derecha. Pero bueno, es que eso luego ya de hablar de ultraderecha, pues ya a mí me parece que no tiene ningún sentido. Puede ser un liberalismo más conservador o no, pero... Ujú. Al fin y al cabo, el liberalismo lo podríamos resumir como esa corriente en la que piensas que, bueno, partes de la base de saber o de entender o de opinar que el Estado es el peor gestor que puede haber y que por esto quieres que el poder esté en la privatización, en las propias empresas, ¿no? Es el propio Estado español, para ponerle un ejemplo, que todas estas políticas, entre comillas, sociales, que en verdad es socialistas más que sociales, es meter un montón de pasta a empresas públicas, meter un montón de cargos a estos cargos públicos. ¿Y qué sucede? Que tienes cada vez más y más y más personas chupando del bote y a la vez estas personas que están trabajando, entre comillas, en unas empresas públicas, y digo entre comillas porque las empresas públicas significa que se pueden permitir el lujo de tener pérdidas cada maldito mes, cada maldito año y aún así sobrevivir, porque claro, están inyectando dinero público cuando en realidad en el sector privado no existe ni una maldita empresa que pueda sobrevivir con pérdidas año tras año tras año. Yo, si quiebro como empresa, nadie me viene a salvar el culo. Entonces, lo que Milei ha reiterado, más bien el liberalismo se centra a mí, sino, corrígeme si me equivoco, es el hecho de decir, hostia, como el Estado es tan mal gestor, mejor que haya el máximo de privatización y que sea el propio mercado, que sea el capitalismo el que vaya moldeando o creando la oferta, la demanda, la innovación. Porque, por ejemplo, muchas personas se llenan la boca diciendo liberalismo, liberalismo, pero a lo mejor están totalmente a favor de la propiedad intelectual, cuando el tema de patentes o la información como si el hecho de tenerlo protegido o patentado hace que no haya más incentivo para innovar. ¿Por qué? Porque estas patentes, si estuvieran abiertas, pues entonces todo el mundo, todas las empresas podrían utilizarlas para incluso innovar más, ¿no? Es como tirarse, hacer el tirón en vez de ayudar a empujar. Entonces, ¿cómo entiendes tú la idea del liberalismo y cómo ha entendido Milei o cómo ha querido transmitir esta idea del liberalismo? Porque ha utilizado mucho la palabra libertad, ¿no? A ver, está claro que es dificilísimo, casi nadie es 100% liberal por el Ujú. hecho de que es muy fácil ser puta con el culo ajeno, que es lo que dicen, o Sí. pues un poco eso de que la gente es proteccionista con lo suyo, pero liberal con lo demás. O igual que dicen de los políticos comunistas que es capitalista con lo tuyo, pero socialista con los bienes ajenos. Ujú. Entonces, es bastante difícil que una persona sea coherente al 100% con sus ideas, pero bueno, de momento ya las primeras propuestas que ha hecho Milei ha sido reducir el número de ministerios de Argentina de 20 a 8, luego privatizar la televisión privada, quiere liberalizar las aerolíneas y luego pues, reducir la deuda del Estado un poco también vendiendo activos del Estado. O sea, quiere hacer una serie de medidas, reducir los impuestos, porque es que Argentina tiene ciento y pico impuestos, reducirlos solo a unos pocos, que sería lo más coherente. O sea, no tiene sentido que haya tantos impuestos y que muchos de esos impuestos apenas recauden nada. Entonces, Ujú. al principio, por lo menos sus intenciones o sus ideas, yo las comparto al 100%. Otra cosa es que no sea fácil muchas de ellas llevarlas a cabo. Yo he estado pensando, es verdad que el zurdismo, como dice él, tanto la izquierda en estos años de Argentina han dejado el país en la mierda. Pero esto no haría que sea más fácil que nunca sacarlo de la mierda. Si el extremo es tan izquierdista, ¿no sería tan fácil como simplemente meter un corte en ciertos sitios? ¿O es que la cultura, la gente o todo el entorno ha estado ya moldeado a esto y esto es lo que va a hacer difícil? Porque de buenas a primeras, mi primer pensamiento sería, joder, está tan en la mierda que el inicio tiene que ser facilísimo, ¿no? A ver, sí que puedes pensar de que cuando estás tan en la mierda, poco que hagas, ya bienvenido sea, pero existen muchos problemas. O sea, en primer lugar, es el hecho cultural que tú dices, de que, a ver, si un país también va mal o hay tanta corrupción, es porque de alguna forma muchas de esas personas lo ven como normal o han hecho pues, lo que pasa un poco la picaresca también de los países mediterráneos. Y Ujú. luego también de que, claro, tú piensas que las instituciones, igual que los líderes clínicos, todo está tan enquistado en esa sociedad que quitarlo de un día para otro pues, es bastante complicado. El tema de toda la burocracia, todas las personas que cobran pagas, tú no puedes decir de la noche a la mañana quitarles la paga al 100%. Entonces hay muchas medidas que las tendrás que hacer gradualmente. Luego lo de dolarizar la economía tampoco es algo que sea
tan fácil. Entonces, tiene ante sí muchos retos. Luego el problema que, claro, en el Congreso se va renovando paulatinamente. No es que llega él y ya puede tomar todas las medidas que quiera. Entonces, eso hace que al principio tenga bastantes dificultades. Luego, por ejemplo, sus ideas en sanidad y educación, que lo que propone es que todo el mundo tenga acceso a sanidad y educación, pero que compita el sector público con lo privado, el cheque escolar o el tema sanitario de los seguros. Pero es que luego también ahí se choca con otro problema, que esas competencias están a nivel de más local o más regional delegadas, entonces lo podrá hacer igual paulatinamente. Uh-huh. Estas propuestas, como la que acabas de comentar de la dolarización, es la que más ha sonado. ¿Qué significa dolarización de Argentina, de la economía argentina? Sí, pues lo de cerrar el Banco Central Argentino, que dejar de, porque existe la tentación de dar a la máquina e imprimir todos los pesos argentinos que quieras, que eso conduce a una hiperinflación, ahora mismo un 130% de hiperinflación, en la época de Menem llegó a estar en un 2000%, un 3000% de hiperinflación, luego con la época de Raúl Alfonsín también tenía una hiperinflación enorme Argentina, o sea, ya es un país que históricamente ha tenido esto, entonces sería como romper con eso y cambiarlo todo a dólares americanos. Lo que pasa que, claro, que eso también plantea otros problemas, que entonces es como que pierdes la soberanía de poder hacer tú lo que quieres y pasas a ser dependiente de lo que haga Estados Unidos. Quiero decir que si, por ejemplo, Argentina se encuentra en una recesión que tiene que bajar los tipos para agilizar más la economía y, sin embargo, Estados Unidos tiene una inflación altísima y lo que hace es la política contraria, entonces le perjudica. Tiene que estar un poco al compás de otro país, que vamos, para mí sería la solución menos mala, porque también lo de dar a la máquina y tener esa tentación de imprimir siempre ha ido más. Claro, realmente es lo que te iba a decir ahora, es elige tu veneno, ¿no? Pero este sería como un veneno menos venenoso, el decir, vale, pues como mínimo estamos en una moneda que sí ha perdido el 80% ya de su valor en los últimos 100 años, pero como mínimo no es como la moneda argentina, que ha perdido muchísimo más. Entonces es como, tiene sentido que sea la propuesta de, hostia, en vez de ir de 0 a 100, vamos a ir de 0 a 60 y entonces vamos a ver si podemos hacer algo al respecto, ¿no? Porque si no te puedes creer o si no puedes confiar con el Banco Central de tu propio país, dices, bueno, al menos es lo mismo que tiene El Salvador, que tiene como moneda oficial tanto el dólar americano como Bitcoin. Y también, aparte de esto, también hay otras propuestas interesantes, ¿no? Ninja de la vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. Lo sé porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de 1000 multipotenciales. Personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero. El dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos, llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad. Sociedad Ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un Bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que, siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos. Como digo, para que puedas avanzarte
a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Así que sigue disfrutando de este episodio, pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Sí, o sea, un poco es lo que siempre ha dicho, pues eso de recortar, bueno, como he comentado ahora las primeras propuestas, recortar ministerios, las propuestas innovadoras en educación y sanidad, privatizar todo lo que pueda, o sea, aparte de las aerolíneas argentinas, algunas empresas que todos los españoles conocerán como YPF, que era lo que era antes de Repsol YPF, que el gobierno argentino adquirió el control. Ya vimos que fue una operación totalmente desastrosa, porque por haber hecho esa expropiación tiene que pagar miles de millones de dólares. Luego también, siendo esa empresa aparte, sus resultados han sido nefastos porque, claro, Argentina tiene yacimientos de petróleo, de gas, pero el gobierno argentino no tiene los medios para poder acceder a esos yacimientos que tiene una empresa privada como Repsol. Entonces, el hecho de expropiar, si es muy fácil o muy populista decir yo te expropio esa empresa, pero si tú no tienes el how no o el cómo hacer las cosas que puede tener una multinacional que lleva décadas haciéndolo, no lo vas a hacer igual. Es lo que decíamos, no hay incentivo al ser público en hacerlo bien, ¿no? Porque, joder, si igualmente tú estarás a tu cargo y bueno, sí, se va toda la mierda, pero no es mi dinero personal, ¿no? No es como una empresa que hay unos directores que saben que si eso se va a la mierda, pues ellos también se van a la mierda, entonces tiene sentido. Estas propuestas así liberales como la eliminación de los ministerios, los subsidios energéticos, privatización de la mayoría de empresas, todo lo que se pueda privatizar lo va a privatizar. Y aquí está la clave, lo va a ir. Propuestas. Es decir, no deja de ser una persona y siendo abogado del diablo, pues sabemos que los políticos, aunque él no venga originariamente como político, se llenan la boca de palabras, después hacen lo contrario. Podemos ver a Sánchez como ejemplo, ¿no? Estamos aún de resaca electoral, pero ¿ha habido ya alguna cosa que se haya accionado? ¿Cómo ves que va a cumplir con su programa realmente? ¿Cómo lo ves? Él en una entrevista sí que ha hablado porque es importante que los políticos empiecen ya cumpliendo las cosas. Y él en una entrevista precisamente ha dicho todo eso, de que las primeras medidas que va a llevar a cabo, tratar de ser coherente con lo que dice, pues eso, reducir a 8 ministerios, que lo que va a hacer más bien eliminar algunos ministerios innecesarios, otros juntar varios ministerios en uno, por así decirlo. Luego, pues eso, privatizaciones como de medios de comunicación, porque siempre existe la tentación de que cuando un medio de comunicación es público y ese medio de comunicación la controla depende del Estado, pues es la tentación de que este medio de comunicación no va a decir nada malo en contra del político que gobierna. Si tú, por ejemplo, imagínate que tu canal de Pou Ninja depende del gobierno de España y realmente tus jefes, por así decirlo, tus superiores son los políticos españoles o los que están gobernando, tú no vas a hablar mal de ellos para que te puedan despedir o cesar o censurar Totalmente. Por eso, Álvaro, me has dado pie a un perfecto call to action. Suscribiros a Sociedad Ninja para mantener este medio independiente y que no sea Piedra Sánchez, el perro Sánchez, el que nos diga de lo que tenemos que hablar y dejar de ser liberales en el canal y demás. Sí, afortunadamente, ahora gracias a Internet, precisamente ese poder que tenían antes los medios de comunicación tradicionales no lo tienen tanto por eso, porque ya hoy día las nuevas generaciones, que eso ha sido también una de las claves de mi ley, a través de Internet o las redes sociales, muchas de la gente joven y de los canales que hay han podido llegar a saber más, conocer más de mi ley y más de sus propuestas, y ha sido también clave en su triunfo electoral. Totalmente. De todas formas, también tengo que decir que hay una censura increíble en TikTok y en Instagram. Yo mismo tengo 100.000 seguidores en Instagram, 200.000 en TikTok y me noto que vídeos que potencialmente están siendo virales, de pronto estadísticamente son capados, ¿no? Depende de lo que estoy hablando, si es algo con controversia, que igualmente considero cierto. Por esto, el hecho de tener la membresía privada o el canal como es un podcast en el que una persona está suscrito y no depende de su algoritmo, aunque sí depende del algoritmo que te encuentren nueva audiencia, es un poder muy grande, pero como decía el tío Ben, el tío de Spider-Man, todo poder conlleva una gran responsabilidad y estos algoritmos que están programados y cada vez son más masificados, cada vez con más
¿cómo lo diría? Trabajando con empresas gubernamentales y cosas así, pues es peligroso, ¿no? Aunque es verdad que hay algunas redes que están fuera de este control, pero de todas formas, bueno, de momento no siento una censura o cancelación que me esté llegando a la puerta de casa, pero ahí estamos, sí que noto que hay distintas divergencias ahí. Una de las cosas de las propuestas en materia de sanidad y educación que te quería preguntar, porque claro, elimina el ministerio como tal, ¿no? De sanidad, de educación, y algunas personas ya lo asocian a que no va a haber sanidad pública o educación o algo así, pero en realidad lo pone en sinergia en una de las cosas que has dicho y es hacer un ministerio en el que hay como varios ministerios comprimidos para que sean más sinérgicos, ¿no? ¿Cómo se organiza con algo así? A ver, es que eso realmente lo que no tiene sentido, igual que pasa en España, que si existe, que si diputaciones provinciales, que si Senado, que si Congreso, al final todo viene a ser lo mismo puesto con otro nombre, realmente luego es más ineficiente, igual que existan distintos tipos de policía, que si Guardia Civil, que si al final lo único que haces, en vez de ayudar, realmente al revés, lo enrevesas más de forma que al final no deja de ser todo mucho más burocratizado, mucho más lento, mucho más ineficiente y mucho peor. Y el hecho, pues eso, de que el Congreso que se vaya renovando por partes, a mí no me parece que no tiene ningún sentido, o que para el tema de sanidad y educación, que dependa de las provincias, entonces no se pueden tomar decisiones rápidas, porque al final, claro, para mí es el mejor sistema el hecho de que pueda competir lo público con lo privado para que lo público no se acomode en el sentido de decir, es que mira, que te están comiendo la tostada porque la gente cuando le das la libertad o le das el dinero a la población, la gente va a lo privado, no va a lo público. Entonces es muy fácil decir, no, sí, la educación o la sanidad pública por decreto, pero claro, por decreto no, realmente la gente, los políticos que dicen eso, ellos llevan a sus hijos a colegios privados, a sanidad privada, aunque sean socialistas, pero realmente están obligando al que no tiene dinero, tiene que ir sí o sí a lo público. Ujú. Precisamente si a las personas te enfocas más en la demanda en lugar de en la oferta y le das el dinero para elegir dónde ir, las personas prefieren ir a lo privado. Ujú. Sí, totalmente. ¿Tú crees en la privatización de absolutamente todo lo posible? Yo creo que sí. Lo que pasa, a ver, yo también como liberal también tengo mis dudas en algunos aspectos, lo que se dice un poco la tragedia de los comunes o lo que siempre existe, eso que decían de que por el medio ambiente, de que si a unas empresas no les multas por tirar vertidos al río, cualquier cosa, pues lo van a hacer. A ver, claro, también para que eso sea perfecto, tiene que existir un nivel de concienciación muy alto en la población, que eso a lo mejor no lo hay. Entonces es difícil lo de proponer que todo sea al 100% privado. O sea, yo tengo ciertas dudas en algunos sectores o en algunos aspectos, como el tema de la contaminación, lo que se dice, el tema de la tragedia de los comunes, de que si todo el mundo se pone a pastar en el mismo prado, al final el prado se extingue. Entonces, pero vamos, yo creo que cuanto más nivel de concienciación y de cultura y de tenga la gente, más fácil será hacer las cosas bien o poder privatizar. Ujú. Y a raíz de esto, la pregunta vendría a ser si crees que podrá llevar a cabo entonces todas sus propuestas políticas o al menos un porcentaje bastante alto, ¿no? Háblame un poco de este poder del peronismo, el sindicato que mencionabas, que gente que lleva ahí décadas en el poder, o todas estas personas que están recibiendo pagas y cómo enfrentar algo así para poder pues llevar a cabo todas las políticas o todas las propuestas que ha hecho públicamente para salir ganador. Sí, o sea, Argentina, por ejemplo, muchas empresas se han ido de Argentina en los últimos años porque es un país muy ineficiente en el sentido que los impuestos para las empresas son muy altos, que Ujú. ponen muchas trabas para exportar. Entonces, es un poco aleatorio que una empresa quiera exportar y le dejen o no. Y luego, claro, si tiene los sindicatos del transporte, los sindicatos del otro, del camión, te montan una huelga y te tienen paralizado el país. Ujú. Entonces hace que muchas empresas que exporten para otros países no tiene sentido que estén en Argentina. Y luego las empresas del sector alimentación, que están porque lógicamente los argentinos consumen, pero claro, quieren exportar y ya les dicen que si fijación de precios, que si una parte tiene que estar para la población local. Entonces, realmente no tiene ningún incentivo una empresa ahora mismo para estar allí. Ujú. Totalmente. Bueno, y yo creo que
Uno de los factores que he visto, que no hace falta conocer muy bien a Javier Milei para decir que podría ser la mejor oportunidad, más bien dicho, porque no sabemos si va a accionar todas estas propuestas, ojalá que sí, pero al menos una oportunidad para los argentinos es el hecho de que salió Pedro Sánchez diciendo, Massa es el mejor. Hostia, hay unos pájaros. Oh, mierda, se van siempre cuando quiero echar una foto, son de estos que se ponen delante de la ventana. Bueno, que salió Pedro Sánchez diciendo, Massa es la mejor opción para los argentinos, como animando a votar, ¿no? Y dices, con esto ya puedo ver a quién no tengo que votar, ¿no? Y te lo ponen muy fácil si ya sabes que una persona como es Pedro Sánchez está apoyando a un candidato, pues dices, es tan fácil como hacer lo contrario, entonces, porque El si... 70%, sí, el 70% de los argentinos que vivían en España votó por Milei. No sé si a lo mejor Sánchez ayudó a Milei diciendo eso para que el 70% votara a Milei. Seguramente sí, seguramente sí. Así es como reaccionaron los argentinos en España? ¿Cómo reaccionó la bolsa argentina? Porque entiendo que una victoria así también tiene que... Sí, la bolsa argentina, a raíz de la victoria de Milei, pues subieron algunas acciones más del 20%, el índice del Merval también subió muchísimo. Claro, hubo bastante confianza en que las cosas iban a cambiar, pero a ver si luego eso se traduce en hechos, no solo palabras. Uh-huh. Realmente Argentina ha sido hasta ahora un ejemplo de lo que no se tiene que hacer a nivel económico, ¿no? No sé cuántos años lleva así, ¿no? Comentaba un poco este desastre económico de que ha sido Argentina hasta ahora, que al fin y al cabo ha sido su historia hasta el día de hoy lo que ha hecho que tantas personas votaran en masa a Milei. Sí, bueno, lo de Massa, eso lo has dicho con doble sentido, ¿no? Por el candidato de la oposición, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, Argentina, teniendo en cuenta que es un país que a finales del siglo XIX era de los más ricos del mundo, incluso a principios del siglo XX, pero luego pues, ha ido decayendo un poco, pues, ha tenido dictaduras militares, ha tenido muchísima corrupción, luego pues, gobiernos peronistas muy corruptos, que se ha robado, hiperinflación, que todo esto es, o sea, es como un ejemplo a estudiar de precisamente de todo lo que no hay que hacer, de un país que hace 100 años estaba entre los más ricos del mundo a estar ahora como está. Es un país que tiene un clima templado, que tiene numerosos recursos como petróleo, como gas, como litio, tiene pasto porque ya ves que la carne tan buena que es por algo. Entonces, a nivel de recursos, a nivel de ubicación y a nivel de diversas, o sea, la población, todo, tenía todos recursos para convertirse en un gran país, pero es eso, al final, cuando tienes la corrupción o tienes ciertas medidas totalmente improductivas, pues es difícil que un país salga adelante. Sí, un tuit que ha tenido muy buena respuesta que hice poco después a la victoria de Milei con más de 30.000 visualizaciones puse, me mudo a Argentina si el bueno de Milei la dolariza. Hay carne de pasto, sol, montones de terreno, playas y montaña y capitalismo al más estilo libertario. ¿Qué más necesita un país? Entonces, eso me recuerda bastante a algo que hemos reiterado en este podcast respecto a España, que a nivel natural, a nivel recursos naturales, España es un maldito paraíso, igual que lo puede ser Argentina y muchísimos otros países del sur. Y una de las cosas que comentaba la usuaria Luna en Discord, en Sociedad Ninja, es que algo que también he comentado aquí en el podcast es que parece ser como que en el sur hay muchísima más corrupción en comparación con el norte, hay menos sentido común. ¿Qué está pasando en el sur? ¿Es algo que crees que es cultural? Y si realmente se puede salir de esta cultura que está llena de corrupción y falta de sentido común, si el sol nos está chicharrando las neuronas, ¿o qué pasa ahí? Sí, yo creo que el clima influye, porque es que no solo es caso de España, en Italia sucede lo mismo, en Francia sucede lo mismo, es que incluso Bélgica, que es un país bastante pequeño, el sur de Bélgica también está mucho más subdesarrollado que el norte. Entonces, claro, si eso sucede hasta en los países pequeños, incluso en climas que no son tan calurosos, sino más templados, pues entonces está claro que tiene algo que ver. Sí, y también hay el factor tamaño, creo yo. Creo que es mucho más fácil ser menos corrupto en un país que es más pequeño. Por ejemplo, si ponemos los casos de todos los países del norte, no solo están en el norte, también son pequeños no en cuanto a extensión, sino a población, ¿no? Parece como que hay menos pasos burocráticos, que hay menos
menos entramados por ahí, porque como más grande es una civilización o una sociedad, más difícil es de, vamos a llamarlo de autocontrolarse, no de que haya una persona controlando, pero que haya menos reliable, como dicen en inglés, porque si vamos en países más pequeños, no solo los del norte, sino incluso, yo qué sé, Andorra, Suiza, Nueva Zelanda, ya están tirando un poquito más en el sur y aún así, por el hecho de que sean más pequeños, yo creo que es un factor, a lo mejor por la burocracia, por el factor burocrático, que hacen que pueda haber más eficiencias, para llamarlo así. ¿Cómo lo ves esto? Sí, a ver, está claro, yo si fuera presidente del gobierno de un país muy pequeño, está claro que no tienes los mismos recursos, la misma población y diversas ventajas, tienes que aprovechar para decir, pongo determinadas cuestiones burocráticas o fiscalía favorable para que la gente venga. Me acuerdo que lo hablamos un día de que, claro, la diferencia entre Estonia y Letonia, que son dos países que están pegados, cómo uno ha ido económicamente bien y el otro no. Y que tú hablabas de un poco cuestión de tamaño. A ver, también igual que si hay una influencia cultural, uno más prorrusa, otro más por Finlandia, pero si tú ponías el ejemplo de que igual el tamaño hacía que Letonia era como un país con más corrupción. Totalmente. Ayer lo estaba hablando precisamente con alguien, le decía, es que, mira, Letonia, Lituania y Estonia tienen exactamente el mismo pasado. Hace 30 años salieron de la Unión Soviética y el que tomó las medidas políticas más liberales que han perdurado desde entonces, que es Estonia, se nota en la calidad de vida, en el poder de compra, en un montón de cosas. Entonces, ya lo he mencionado en el podcast también, alguna vez que he cruzado la frontera, porque he ido varias veces a Letonia, lo ves en el cambio de frontera y dices, hostia, de pronto los coches son mucho más antiguos, las calles están peor, los edificios están peor, ¿qué está pasando aquí? Y aquí en Estonia veo una cantidad de coches deportivos, de Teslas, o sea, la gente de aquí que cuando se separaron de la Unión Soviética ya eran adultos o tienen memoria de esa época, lo flipa. Está totalmente flipando, ¿no? En comparación con esto. Yo creo que también es bastante fácil olvidarse de nuestro pasado. Digo nuestro en plan general. Los de Estonia espero que no se olviden de su pasado porque es muy fácil que generación, que no ha vivido lo que es tener una peor vida, incluso con estas inflaciones que hay ahora, que se olviden de esto, ¿no? Que le vendan la historia a las nuevas generaciones de estas políticas de izquierdas que suenan tantísimo bien y que en teoría el comunismo funciona, en teoría el socialismo funciona, pero en la práctica nunca ha funcionado y nunca va a funcionar, ¿no? Y eso es lo que creo que da miedo, no poder inculcar esta historia, vivirlo en las propias carnes y que tengamos que repetir una y otra vez la misma historia. Sí, es un poco triste que por el hecho de no estudiar la historia, la gente no entiende pues, que sistemas como el comunismo no funcionan, o la gente trata de justificarlo diciendo, bueno, es que ahí no funcionó por esto, pero que la próxima vez sí que funcionará. Yo, por ejemplo, estoy pensando en un caso como Polonia, que es el país más capitalista de Europa, que lleva 30 años desde los años 90 creciendo, o sea, prácticamente en la crisis de 2008 ni se enteraron. Pero luego ahora ves que las nuevas generaciones, yo conocí a algún polaco así joven que como que hablan en contra del sistema de gobierno, a ver, también un poco porque igual las ideas conservadoras en los religiosos no se sienten afín, pero yo creo que es fácil que el que está en buena situación como que tiende a decir, bueno, no pasa nada, que tal, que sí pasa esto, que lo otro. En cambio, a lo mejor las personas mayores, por supuesto, que no, ni quieren que vuelva al comunismo. Hablemos para ir cerrando el episodio sobre el futuro argentino con Milei. ¿Cómo te imaginas, cómo crees que va a ser algo así? Porque si se tratara de otro político, de estos que llevan toda la vida en un cargo político, dices la misma historia de siempre. 4 años ahí, después se van pasando la pelota como si fuera una partida de ping-pong entre el equipo azul y el equipo rojo. Sin embargo, estamos hablando de una persona que se ha convertido político en el último año, par de años, lo que sea, que ha sido economista y que tiene de una historia y es un personaje como una persona totalmente normal. No sé si esto va a ser suficiente para cambiar el rumbo de la política argentina y que estas propuestas se solidifiquen. ¿O cómo lo ves el futuro argentino ahora con Milei? ¿Qué te imaginas? Es como una pregunta abierta, no en plan que digas, no, esto es lo que va a suceder porque los datos lo dicen, sino cómo crees que tú te lo imaginas para ver si dentro de 4 años volvemos a hacer un episodio y hemos acertado o no.
A ver, yo tampoco me quiero hacer ilusiones porque él me parece una persona honesta, inteligente y la gran mayoría, por decir, de las ideas que tiene, las comparto. Pero es eso, a ver si le dejan hacer tanto por el Congreso, tanto por el hecho de los sindicatos que no le monten huelgas o que la gente que depende del Estado que cobra pagas, pues lógicamente si le reducen la paga, pues habrá mucho descontento social por la parte que no es de mi ley. Entonces, y luego, a ver, si no dejamos de hablar de un país que ha habido mucha corrupción, estoy seguro también que dentro del equipo de Milei pues saldrán personas también corruptas. O sea, es muy difícil que el 100% de los que forman parte de su candidatura sean honrados. Entonces, yo quiero ver más los hechos que las palabras. Sí, eso es lo que queremos todos, sin duda. El hecho, supongo, de reducir tanto los ministerios es para también, en parte, no solo usar el dinero público, sino para también reducir los casos de corrupción, ¿no? Porque cuanta menos personas haya chupando el bote, menos opciones también de robar o hacerlo incluso tanto, ¿no? Porque parece que esto es algo que vamos arrastrando en las culturas del sur, esto de la corrupción, y es la naturaleza humana también de cuando alguien amasa tantísimo poder, doble sentido otra vez, amasa tantísimo poder, de que es muy difícil, o sea, uno de los retos más grandes de esa persona es no sobreutilizar ese poder para el beneficio propio. No sé si eso tiene algo en la historia o en la psicología, algo que hayas estudiado en tus libros, Álvaro, de por qué tenemos esa naturaleza ahí. La verdad que no, la persona, en cuanto le das poder, pues ya el poder cambia a las personas. Está claro que eso siempre, así, no sé si es algo natural o biológico, pero cuando una persona ya tiene un cargo, pues ya le cambia y ciertas cosas que dice que no iba a hacer, luego las hace. Entonces es complicado. Totalmente. Bueno, Álvaro, no sé si tenemos alguna cosita más que añadir en este factor Milei, esta dolarización de Argentina, o más bien dicho, esta propuesta de dolarización que se nos haya quedado en el tintero. No, la verdad que ya hemos hecho un resumen de los aspectos principales. A ver, luego, claro, el tema de la dolarización es un tema muy amplio y muy complejo que se requeriría muchísimo tiempo para hablar de ello, pero bueno, ya por lo menos hemos tocado los puntos principales de un poco cómo ha sido la situación histórica de Argentina, cómo ha sido actual y bien. A lo mejor en un futuro, si realmente Milei empieza a tomar algunos pasos para la dolarización, podemos hacer un episodio exclusivamente de esto, ¿no? En qué factores se tendrían que tener en cuenta. Y como Milei habla y escucha español, le mandamos este episodio por privado que se lo escuche bien y que segurísimo que lo va a escuchar y nos va después a conceder una entrevista. Tomaré un avión a Argentina y tendremos ahí el podcast 600 con Javier Milei. Hablábamos de fantasear, pues ahí lo tenemos, ¿no? Muchas gracias, Álvaro, para este episodio. Ha sido un poquito de que no estaba planeado, pero que en el fondo teníamos que tocar sí o sí, porque aunque este podcast no es político, sí es liberal. Entonces, esto significa un poquito una semilla de esperanza para las culturas del sur en cuanto a la mejora de ciertas políticas que hacen que personas como yo, por ejemplo, nos vayamos de España a crear nuestras empresas fuera, a pagar nuestros impuestos fuera, porque votamos con los pies, cuando los argentinos habrán tenido la oportunidad de votar como lo han hecho toda la vida y tener una oportunidad, o más bien dicho, Javier Milei tiene la oportunidad de demostrar que esta cultura sureña se puede como redirigir hasta un sitio un poquito más sano. Así que muchas gracias, señor. Sí, acabaremos todos los de Sociedad Ninja en Argentina comiendo asado, ahí creando la comunidad. En el 2001 me acuerdo que en Madrid estaba lleno de argentinos que vinieron tras el corralito. Nosotros al revés, ahora iremos para allá. Poca broma, porque seguramente habrá oportunidades de terrenos de mucha extensión buenos y si la tendencia se vuelve de bajista a alcista, esta propuesta de comprar terreno entre varios ninjas ya ha salido varias veces en la comunidad y nunca digas no. Así que gracias, Álvaro. Gracias a ti.